Cuando él decidió dejar su vida, no fue solo por la verdad que descubrió, sino por la mentira que nunca conoció. Fue la culpa la que la consumió por completo. Nunca pensé que su historia terminaría así. Es una mezcla de tragedia, engaño y un destino que parecía de ciencia ficción. He visto muchos casos en mi vida como psicólogo, pero este es uno de esos que cuesta y cuesta mucho. Llamémosla Clara. Clara llegó a mi consultorio con el rostro pálido y ojeras marcadas y un temblor en sus manos que no podía controlar. El peso de los últimos meses era evidente en cada parte de su ser, como si cargar una verdad tan oscura le hubiera robado años de vida. Cuando él decidió dejar su vida, no fue solo por la verdad que descubrió, sino por la mentira que nunca conoció. Esa frase resumió el dolor desgarrador con que Clara llegó a mi consultorio. El vacío en su mirada reflejaba más que simple tristeza. Era la culpa encarnada. Desde el primer momento supe que su historia no sería común, que las capas de dolor que había acumulado a lo largo de estos años estaban a punto de revelarse como una tormenta que ella misma no podía contener. Y lo segundo que me dijo fue: me estoy muriendo por dentro. Esa frase resonó en la sala como un eco interminable. Se conocieron en la universidad. Ambos estudiaban hotelería y turismo y compartían sueños e ideales y una pasión por los viajes y las culturas extranjeras y todo lo que tuviera que ver con viajes. Era inevitable que ellos terminaran juntos, o al menos así lo creyeron en ese entonces. A sus amigos les parecía una pareja perfecta. Parecen hermanos, decían algunos como una broma recurrente. Y curiosamente, no lo hacían solo por su parecido físico, sino también por la conexión tan profunda que parecían tener. Esa complicidad que uno de verdad encuentra pocas veces en la vida. Todo era muy natural entre ellos. La conexión, las risas, las complicidades. Nos entendíamos sin decir palabra, me dijo Clara un día. Era como si hubiéramos compartido una vida antes de conocernos. Éramos como dos personas reencarnadas que vuelven y se unen. Era muy extraño, Doc. Se enamoraron y al poco tiempo se casaron. Tuvieron 2 hijos juntos, Martín y Sofía. Su vida parecía estar completa, una familia que muchos describirían como la familia ideal. Pero la vida, con su capacidad implacable de sorprendernos, les tenía guardada una revelación que destruiría todo lo que habían construido. El primer golpe fue cuando Martín, su hijo mayor, sufrió un accidente muy grave, nada mortal, pero lo suficientemente grave para llevarlo al hospital y requerir varias pruebas médicas, incluyendo un análisis de ADN que cambiaría sus vidas para siempre. Yo no tenía ninguna preocupación, me dijo Clara. Martín iba a estar bien, pero entonces los médicos nos llamaron a los dos para darnos una noticia que jamás imaginamos. El doctor empezó así: señor y señora, dijo el médico con el ceño fruncido, hay algo en los resultados que necesitamos discutir. El ADN de ustedes, como padres, es más compatible de lo normal. Muy compatible. Continuó el médico más o menos así como digo esto. Es más compatible de lo normal entre una pareja. De hecho, es compatible al nivel de que ustedes dos son hermanos. El shock fue inmediato. Fernando enmudeció. Era incapaz de procesar esa información. Y Clara, en ese instante, sintió como su mundo se desmoronaba. Intentaron comprenderlo, buscaron explicaciones, se preguntaban cosas como cómo era posible. Ninguno de los dos tenía conocimiento de haber sido adoptado y sus familias nunca les habían dicho eso jamás. Sin embargo, allí estaban frente a una verdad aterradora. Eran hermanos biológicos y habían formado una familia sin saber. Fernando, un hombre de principios firmes, no soportaba la carga de esta revelación. Todo lo que él creía, su amor, su familia, su vida, su trabajo, todo se vino abajo. Y para él el dolor se volvió insoportable, inmanejable. La culpa y la vergüenza lo consumieron. A partir de ese día, Fernando no fue el mismo. El dolor lo consumió día a día, hora tras hora. Fernando se fue apagando, me dijo Clara. Cada vez que miraba a nuestros hijos, veía el horror de esa realidad. Lo que habíamos construido, el amor que creíamos invencible, ahora parecía toda una mentira. Nos empezamos a odiar por lo que no sabíamos.
Las noches se volvieron silenciosas. Fernando apenas me hablaba. En su mente se repetía una y otra vez la misma idea. ¿Qué clase de monstruo soy? El rechazo hacia sí mismo fue transformándose en una espiral de autodestrucción. Lo que Clara no podía decirle a Fernando era que había algo mucho más grave. Mucho más grave. La culpa que la consumía no era solo por lo que habían descubierto, sino porque ella estaba ocultando algo. Durante toda su vida estuvo ocultando algo. Sofía y Martín, los hijos de Fernando, que creía suyos, en realidad no eran suyos. Clara había tenido una aventura, un desliz con un hombre al que ella ya ni siquiera lo veía, ni sabía quién era, ni de esas aventuras de las personas que tienen aventuras. La verdad era que aquellos niños, sus hijos, no compartían la sangre de Fernando. Y él, en su desesperación por lo que pensaba era una atrocidad biológica, no sabía que la verdadera traición venía de la infidelidad de su esposo. Nunca le dije la verdad, me confesó entre lágrimas. Él nunca lo supo. Pensaba que lo destruía el hecho de que éramos hermanos, pero yo sabía que lo que realmente lo llevó a eso fue mi silencio, mi engaño. Quizás, si hubiera sabido que los niños no eran suyos, habría sido diferente. Pero no pude, no tuve el valor. Con el tiempo, la presión se hizo insoportable. Fernando se hundió en una depresión profunda. Las visitas al médico, las consultas psicológicas no lo ayudaron. Había dejado de comer, apenas dormía y cuando miraba a sus niños, una sombra oscura se apoderaba de su mirada. No puedo vivir con esto. No puedo vivir sabiendo que mis hijos son productos de un error biológico, que nunca debió haber pasado. Decía, una y otra vez. Y Clara, aterrorizada por lo que podía suceder si confesaba su infidelidad, decidió seguir callando. Un día, Fernando no volvió a la casa. Lo encontraron en su coche en un lugar apartado con una carta que explicaba el tormento que lo había llevado a tomar esa decisión. Clara no supo cómo reaccionar. Su esposo, el hombre que lo había sido todo para ella, se había quitado la vida, creyendo que era un monstruo. Y ella, la única que podía haber cambiado el curso de los eventos, había preferido el silencio. La culpa la consumió desde ese día. Él murió sin saber la verdad, me dijo un día. Murió sin saber que los hijos que tanto amaba no eran suyos, pero tampoco eran suyos de la forma que él creía. Murió pensando que nuestro amor era una aberración, cuando la verdadera aberración fue mi engaño y mi silencio. El remordimiento y el temor la llevaron a guardar este secreto, pero ahora, con Fernando muerto y sus hijos desprovistos de su padre, la culpa la estaba devorando por dentro. Se había convencido a sí misma de que la verdad no haría más que empeorar las cosas, pero en realidad el silencio los había llevado hasta esta situación. Cada día, Clara se levantaba con la certeza de que estaba siendo castigada por sus acciones. Sus pensamientos se llenaban de autorreproches constantes, un ciclo interminable de culpa y desesperación que la mantenían en un estado de angustia. No puedo seguir viviendo, doctor, me dijo en una de nuestras sesiones, con los ojos llenos de lágrimas. Fer está muerto y es todo mi culpa. Le fallé en todos los sentidos. Con el tiempo quedó claro que Clara estaba atrapada en una profunda depresión, acentuada por un trastorno de estrés postraumático debido a la muerte de su esposo y el peso de su infidelidad, pero también presentaba signos claros de un trastorno de personalidad, específicamente un trastorno de personalidad límite, TLP, y es caracterizada por una inestabilidad emocional y una visión distorsionada de sí misma. ¿Y qué es el trastorno límite de personalidad? Según los criterios del DSM-5, se manifiesta en relaciones interpersonales inestables, una autoimagen distorsionada, mucha impulsividad y sobre todo una intensa sensación de vacío. Y en Clara, todos estos rasgos se acentuaron después de la muerte de Fernando. La culpa por lo que había hecho la llevó a tener episodios de autolesión. Sus pensamientos suicidas eran cada vez más frecuentes. Cada día parecía un tormento que no podía soportar más, pero había más. Los sentimientos de remordimiento de Clara, combinados con la pérdida repentina de su esposo y el trauma de que su papá le contó todo, sugieren también un trastorno depresivo mayor. En sus momentos más oscuros, Clara llegó a creer que podía escuchar la voz de Fernando reprochándole por sus decisiones. Era un dolor
que la consumía desde el alma, un dolor que la alejaba más de la realidad que centrarla en ella. Yo tampoco merezco seguir viviendo. Como psicólogo, mi tarea no era juzgarla, sino ayudarla a encontrar una salida. Pero en este caso el desafío era enorme. El peso de la culpa, el dolor de la pérdida de su esposo y el trastorno emocional que la acompañaba la habían dejado en un lugar de esos oscuros, del que ella de verdad no sabía cómo escapar. Al final, la tragedia de esta historia no reside solo en el destino cruel que le tocó a Clara y a Fernando, sino en la incapacidad de enfrentar la verdad, de perdonar y sobre todo de pedir ayuda a tiempo. Clara, atrapada en su dolor, nunca pudo ver que la única manera de salir de ese abismo era enfrentarse a la culpa, aceptando sus errores, viviendo la vida que le estaba tocando vivir y sobre todo buscando redención a través del perdón propio. Hoy sigue luchando con esos fantasmas, pero cada día es más pequeño el paso hacia la curación. Va mejorando. Aunque su camino está lleno de obstáculos, el primer paso es aceptar que aunque el amor no bastó para salvar su matrimonio ni su vida, todavía puede ser el punto de partida para salvarse ella misma. En cuanto al diagnóstico en general, ella presenta un claro cuadro de trastorno de estrés postraumático, TEPT, en el que los recuerdos intrusivos del suicidio de Fernando, su propia identidad, el descubrimiento de su parentesco con su esposo, la persiguen constantemente. El dolor y la culpa han erosionado su capacidad para fusionarse emocionalmente. La evitación de cualquier situación que le recuerde a Fernando y la constante reexperimentación del trauma indican que el trastorno es un trastorno crónico. También es evidente un cuadro de trastorno de personalidad dependiente, especialmente en su relación con Fernando. Clara dependía de él para validar su identidad y cuando él comenzó a colapsar emocionalmente, ella no pudo tomar decisiones que lo liberaran del sufrimiento. Más bien ella optó por el silencio como una forma de conservar la imagen de estabilidad que de verdad nunca existió. Además, hay elementos de trastorno depresivo mayor con episodios de culpa profunda, baja autoestima e incapacidad para tomar decisiones. Es un sentimiento de desesperanza que la ha llevado a autodespreciarse, a sentirse indigna de redención y a que no se perdone. Ella ha tenido muchas dificultades para regular sus emociones. Y esto mezclado con la sensación de vacío crónico que está experimentando, nos lleva a la siguiente conclusión. El verdadero dolor de Clara no fue el suicidio de Fernando, sino la mentira que ella decidió cargar sola. Su liberación no vendrá del perdón de los demás, sino del perdón que debe concederse ella a ella misma. Sígueme y ve mis videos cortos con la explicación en la descripción para que entiendas el por qué son cortos. Y si necesitas contar tu historia, escríbela y me la envías a info@escuchastodenuevo.com. Y no se te olvide, escucha esto de nuevo.